Bueno, las fuentes que tenemos, bastante confiables, nos indican que mañana es muy probable que llegue Guaidó a Venezuela. Hay una gran expectativa, ¿no?, en cuanto a su llegada al país. La gente tiene muchas lecturas. Dicen que no lo van a hacer preso porque el régimen le tiene miedo a la comunidad internacional, específicamente a Estados Unidos, etc. Yo tengo otra lectura, como ustedes ya saben. La lectura mía es muy sencilla. Yo creo que Guaidó es parte de un libreto, de una trama, en donde escrita desde La Habana, estoy seguro de eso. O entonces quiere decir que en Venezuela no hay una tiranía. Es un país, es un sistema democrático o malo, pero yo no, yo estoy consciente, estoy seguro de que en Venezuela rige una tiranía castroestalinista, narco-castroestalinista. Entonces, es posible que veamos movimientos, los guardias, la policía, soldados, una cantidad de gente. Y es lógico también, porque cualquier loco de esto le puede meter un tiro a Guaidó. Y entonces hay que evitar que eso suceda, o tendrían ellos que evitar que suceda. Pablo Gatto, que fue el autor de El Plan Atuey, en una entrevista que le hicieron hace ya bastante tiempo, dijo algo muy interesante, que nosotros ya hemos tenido experiencia en eso también. Dijo que cuando Fidel Castro o algún alto funcionario de Cuba salía al exterior, los primeros en custodiarlo y en asegurarse que no le pasara nada eran los norteamericanos, la CIA específicamente. Tuve un gran amigo, un compañero de muchos años, Juan Francisco Díaz, un nombre correcto y completo, que murió hace más o menos 6-7 meses, un cáncer terrible, que lo comisionaron para custodiar a Fidel Castro. Y él dijo, yo no puedo ir usted no me puede mandar a mí a custodiar a Fidel Castro, soy cubano y a un tío me lo fusilaron en Cuba, no sé cuánto, y bueno, y él se eximió. Estas personas que trabajan en la inteligencia militar me dicen a mí que cuando Fidel Castro o cualquier alto dirigente cubano viaja al exterior, los principales interesados en proveer seguridad no solamente son los cubanos, sino que son los Estados Unidos. E inmediatamente les avisan de cualquier riesgo que pueda haber, precisamente porque si les ocurre algo, piensan que les pueden culpar a ellos y desencadenar algo como esto. El otro tema que quiero tratar hoy es el tema de José Guerra. José Guerra dice él que está exiliado, dice él que lo están persiguiendo. Eso también es embuste. Eso es embuste que lo estén persiguiendo. Pero bueno, uno dice que está en Madrid, nosotros lo vimos aquí en Miami, yo lo entrevisté en Miami y acaba de ser entrevistado por Napoleón Bravo. Y es impresionante, o sea, escucharlo es impresionante. Pues. Vamos a verlo en una entrevista que le hizo Globovisión. Increíble cómo se refiere él de Juan Guaidó, con la advertencia de que Juan Guerra es el asesor económico de Juan Guaidó, un comunista rancio toda la vida. Vamos a escucharlo. Ahora fíjate, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, llama a Juan Guaidó, lo llama presidente interino. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Guaidó. Guaidó no se ha proclamado presidente. Guaidó dijo que él está apegado a la Constitución, como tiene que estar apegado Guaidó, a la Constitución, porque hay esta figura que tenemos en Venezuela no está prevista. O sea, tú dirías que Guaidó no está escuchando canto de sirena. Guaidó está actuando con mucha responsabilidad. Guaidó no se proclamó presidente. Yo estaba con Guaidó el día del Cabildo aquí en la avenida Francisco Miranda, y Guaidó no se proclamó presidente. Guaidó dijo, yo me apego a la Constitución, a los artículos que norman la resolución de esta crisis política.
Y ayer en la Asamblea Nacional Guaidó no se proclamó presidente, a pesar de que mucha gente lo estaba empujando. Y él, actuando con mucha responsabilidad y mucha cabeza fría, dijo: yo me acojo a la Constitución, me apego a la Constitución y vamos a buscar una salida política, y trazó un cronograma allí. Porque hay gente que quiere que Guaidó se proclame presidente para que metan a Guaidó preso, porque eso es lo que va a pasar, y ellos creen que ellos van a hacer el papel de Guaidó. Y Guaidó ha actuado con mucha responsabilidad y ha demostrado, a pesar de su juventud, tiene 32, 33 años, ha demostrado que tiene el toro por los cachos, de la única institución con legitimidad en este país, que es la Asamblea Nacional. Entonces, evidentemente, hay una situación, hay países que han reconocido el rol de la Asamblea, otros que han dicho que Guaidó es el presidente, porque si tú te pones estrictamente hablando, tomando la Constitución al pie de la letra, Guaidó fue ese presidente. Lo que pasa es que no puede ejercer la presidencia. Entonces, vean la complejidad que esto tiene. Así que aquellos que están empujando a Guaidó y tratando de meterle candela para que Guaidó dé un paso en falso, cuidado con lo que hacen. Y yo llamo a Juan Guaidó a que se mantenga como está, asesorado y en la conjunción de partidos políticos que están trabajando este tema tan delicado, a que tengamos la cabeza fría, que no demos, digamos, pasos en falso y no nos tiremos una piscina vacía, porque nos vamos a estrellar. Es el momento de la unión y es el momento de darle al país una salida a esta crisis tan grave, tan definitiva. Con el tema de la intervención, Juan Guerra dice que Juan Guaidó no puede pedirle intervención militar a nadie, menos a Estados Unidos, porque eso implicaría una serie de regulaciones que Trump debería de ir al Congreso, etcétera, etcétera. Y entonces, por esa razón, José Guerra dice que es imposible que Juan Guaidó pida la intervención militar de Estados Unidos. Con respecto al tema de la intervención, tengo de decirte lo siguiente, Napoleón. Es un tema muy complicado, porque tú lo dijiste bien. O sea, Guaidó no es el comandante de la fuerza de los Estados Unidos. O sea, Guaidó puede pedir que intervengan, que no intervengan, que se intervengan, quienes intervienen. El problema es cómo se materializa eso. La verdad verdadera, como hubiera dicho Luis Herrera, es que Guaidó no quiere pedir intervención militar. En el libreto no está incluido una posible intervención militar. Tampoco ningún gobierno quiere una intervención militar, por Dios. O sea, eso es fantasía. Eso es fantasía. En Venezuela hay muchos intereses, pero déjeme decirle algo, no solamente los chinos y los rusos. En Venezuela hay intereses muy poderosos de empresas norteamericanas, incluyendo, por ejemplo, comenzando con la Halliburton y la Chevron, que se metió con la Chevron un ratico Trump y parece que le dijeron: oye, no te metas con eso, déjate quieto. Y sacó del paquete a la Chevron. Pero la Halliburton está explotando ilegalmente, porque le dieron la concesión a dedo, no pagó cientos de millones de dólares por la concesión, no pasó por la asamblea, no pasó por la ley de licitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero está explotando. El 70% de la plataforma del Tana, incluye los yacimientos de gas natural más grandes del planeta Tierra. O sea, ojo pelado, o sea, no te metas con... Mapurite sabe a quién pe, olvídate de eso. O sea, que eso de intervención es una fantasía, una utopía. Pero es que el propio Guaidó se ha cansado de decir que a él no le interesa la intervención, que la intervención sería un retroceso. Hablar para nosotros de esa opción, sabiendo lo polémico que es, y que un dilema entre guerra y paz no es un dilema, porque nadie optaría evidentemente por la guerra, sino por producir una solución pacífica en Venezuela, sería incluso un retroceso para la causa venezolana. Ahora, de nuevo, responsablemente, de cara al cese de la usurpación, a un gobierno de transición, a elecciones libres, debemos nosotros poder evaluar las opciones en materia de cooperación internacional que nos llevan a una solución. Ahora, José Guerra dice que habló con
con un alto funcionario estadounidense, no sé, un concejal, un representante, un diputado, no sé. Y entonces él le preguntó a José Guerra cuántos venezolanos de los millones que hay fuera estarían dispuestos a morir por Venezuela, o sea, a regresar a hacer una especie de bahía de cochino, una especie de brigada 2506 y regresar a Venezuela a luchar por Venezuela, a morir por Venezuela. Palabras mayores, ahí sí se la pusieron, como hubiera dicho mi abuela Carmelina, que en paz descanse, se la pusieron en China. Ahora, yo he escuchado muchas veces a muchos venezolanos decir que ¿qué han hecho los cubanos? ¿Qué han hecho los...? Bueno, los cubanos pusieron a sus hijos, pusieron una brigada, no solamente, en Cuba se abrieron 2 guerrillas, una en las lomas del Escambray, que ya vamos a oírla mencionar en el video que ustedes van a ver, y en Camagüey, en el llano. Y se hicieron varias invasiones, 3 por lo menos, una de la más famosa, la Bahía de Cochino, que fue vilmente y miserablemente traicionada por el gobierno de John Fitzgerald Kennedy. Y pusieron... Ahora, esa brigada contaba más o menos de 1.300 soldados, todos cubanos. Ahí no fue un solo norteamericano, todos los componentes de la brigada 2506 eran cubanos. Y no hubo más porque el gobierno de Kennedy dijo que ya con 1.300 era suficiente. Vamos a escuchar una entrevista que le hicieron a uno de esos brigadistas sobre el fracaso y de cómo ellos, los brigadistas, los cubanos, cometieron el gran error de confiar en el mayor aliado que era en aquel entonces Estados Unidos. Tenemos aquí a uno de esos combatientes y yo quiero hacer una pregunta que me hice al principio del programa, ¿no? Cuando te dicen 50 años de presiones no han fracasado, y yo me digo, ¿no será que han fracasado 50 años de un paulatino acercamiento al régimen castrista? Porque después de la batalla de ustedes en Girón, vino el Escambray y después no ha habido prácticamente una lucha armada. ¿No será que hay que regresar a la lucha armada? Porque la que ha fracasado es la lucha pacífica. Yo creo, déjame decirte algo, cuando tú hablas del Escambray y nosotros estábamos en Guatemala, nosotros íbamos constantemente a hacer dropping aéreo de armas para la gente que supuestamente estaba en el Escambray. Y en febrero del 61 fue suspendido. O sea, después en el Escambray hubo brotos de gente que fueron, pero aquello, el Escambray en un momento fue parte de la operación de Girón. Que por cierto, nosotros los que estábamos allí en la base desde el año 60, no sabíamos lo que pasaba. Aquí se habla, ¿y por qué ustedes no fueron a Trinidad? Nunca nadie, y pregúntale a un brigadista si supo que íbamos a ir a Trinidad. O sea, 3 veces se cambió el plan de Bahía de Cochino. Pero yo te repito que yo nunca pensé, yo creo que es algo que todos nos sentimos culpables de que le dimos demasiado a nuestros aliados, porque hubo el primer jefe de la base, Oscar Alfonso Carol, un oficial de carrera, se paró en noviembre del 60 y le dijo a nuestros instructores, yo no llevo una tropa a pelear si yo no reviso los planes militares conjuntamente con ustedes. Y la respuesta fue que se lo llevaron preso de nuestra base. Después que Estados Unidos, disculpa que le interrumpa, la administración Obama le ha extendido una mano generosa al régimen castrista. El régimen castrista responde hoy en el Congreso del partido y desde este fin de semana diciendo que el partido único continúa con el monopolio político, que el Estado continúa con el monopolio, burlándose de los Estados Unidos, ¿no? Yo que soy pacifista, me pregunto, ¿no están empujando a la gente a la violencia, a que la lucha armada sea al final la única solución? ¿O eso...? Eso murió porque la juventud de hoy en día, empezando por nuestros hijos, tú sabes, yo a mi hijo que vivo sumamente orgulloso, le digo, oye, te tienes que ir al campamento,
Papi, tengo 4 hijas que mantener, etcétera. Es otra mentalidad. Ellos no son heridos de primera fila como fuimos sus nosotros. hijos sí son americanos, ¿no? Nacieron aquí, han Correcto. vivido ¿Y los de toda la Cuba vida qué te acá. dicen? Pero Cada vez que le preguntas y de la libertad acá te vienen a hablar de un futuro mejor, todo eso que yo lo entiendo perfectamente. Y de la libertad te dicen, no, yo no hablo de política. ¿Dónde están los soldados? el encuentro ese que yo tuve con Fidel en Panamá, que es el día que él arresta a Posada Carriles, y estaba vanagloriándose de todo eso, yo le pregunté algo que siempre me he quedado con él porque no me lo respondió correctamente a Fidel, que es, ¿usted no cree que usted ha sido el que ha cerrado toda vía pacífica para sacarlo del poder? Esta gente están cerrando y cierran permanentemente todas las vías pacíficas para sacarlo del poder. ¿No se están convirtiendo ellos en responsables de que eso termine en un callejón de violencia y sin salida? Técnicamente sí. Y está, por cierto, en la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Qué dice la declaración? La declaración dice que estos derechos enumerados en la declaración deben ser cumplidos por los gobiernos y si no lo hacen, los pueblos tienen el derecho sagrado de rebelarse para recuperar sus derechos. Está en la Declaración Universal. Y por cierto, estaba en la Constitución del 40 de Cuba. Ahora, La Brigada 2506 tenía 1334, creo, algo así, soldados, entrenados por la CIA en Guatemala, y fueron a Cuba a morir por Cuba, murieron 100 y pico, algo así, si mal no recuerdo. Ajá. En el año 2004, Chávez nos acusó de un plan que teníamos de acabar con su vida y de tomar el gobierno, Venezuela y qué sé yo, que se contemplaba en ese plan, según sus fuentes de inteligencia o de alguien que dijo no sé cuánto, de 3.000 a 4.000 paramilitares colombianos. O sea, algo insólito. Un operativo conjunto entre la Guardia Nacional, la División de Inteligencia Militar DIM, la DICIP y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas logra la captura, hasta ese momento, ahora son alrededor de 100 paramilitares colombianos, apenas en los alrededores de Caracas. De hecho, dentro de lo que hoy es el área urbana de Caracas. Imagínense esto si fueran venezolanos en Bogotá. Uno de los detenidos dijo que el objetivo del grupo era tomar un fuerte militar en Caracas el día miércoles como preámbulo a una supuesta invasión desde Colombia de al menos 3.000 paramilitares colombianos a su vecina Venezuela. Esto es un cable de la agencia France Press. Era una acción de 3 a 4.000 hombres para ocupar Venezuela, dijo el detenido a Venezolana de Televisión, que lo mostró con el rostro encubierto. Rodríguez Torres dijo que la finca es de propiedad del venezolano de origen cubano, Robert Alonso, a quien se atribuye la creación de la guarimba, toma de calles y distintos sectores, practicadas en áreas residenciales del este y sureste de Caracas, en el curso de disturbios que dejaron 9 muertos entre el 27 de febrero y el 4 de marzo. Seguimos dando lectura textual a un cable de France Press que recorre el mundo. El objetivo de la guarimba era justificar una salida masiva de militares a la calle, que propiciarían un golpe de Estado contra Chávez antes que se sofocara el caos creado a sangre y fuego. Hubo una frase que nos dijo a nosotros un representante de los Estados Unidos en una reunión, y fue la siguiente: Venezuela tiene 5 millones de personas afuera. ¿Cuántos están dispuestos a ir a una fuerza de liberación de Venezuela a enrolarse? Es una pregunta que no tiene respuesta. Porque es muy fácil pedir intervención para que vayan otros a morirse y a matarse allá. Pero, o sea, ¿cuántos de los que están pidiendo intervención van a enrolar a sus hijos con un fusil a un desembarco aéreo, un desembarco terrestre, para ir a pelear? Porque cuando uno dice la intervención es que la haga otro, pero yo no. Entonces, la solución desde mi punto de vista es política, es una decisión que va a ser la solución estable al problema de Venezuela. La realidad es que no hay ninguna intención de tener una intervención militar. No lo ha pedido Juan Guaidó, no lo ha pedido nadie en el hemisferio. La ayuda
y la internacionalización de los esfuerzos para eliminar a Maduro, actualmente yo creo que están cementados en un proceso pacífico. Ahora, remover una dictadura, y yo lo sé por mis experiencias en Cuba, nunca es de un día al otro. Nosotros no queremos un golpe de Estado, una sublevación, queremos que se pongan del lado de la Constitución. Y nuestra Constitución prevé claramente, y hay antecedentes históricos, que se puede pedir cooperación para una transición democrática, pacífica, que nos lleve a una elección realmente libre. Pero de nuevo, esto no es infantil. Cree, mira, vamos a pedir esto, y en media hora llega una pizza. Eso hay que ser muy responsable cuando se hablan de estos elementos tan delicados para la región y queriendo saber que depende de otro. Esta es una noticia y por eso estamos aquí hoy con los empleados dando esta demostración. Depende del pueblo de Venezuela salir de esta dictadura y lo vamos a lograr. Esta es una noticia y por eso estamos aquí hoy con los empleados dando esta demostración. Depende del pueblo de Venezuela salir de esta dictadura. Lo cierto es, como decía José Martí, la libertad es sumamente costosa. Tenemos que estar dispuestos a pagar su alto precio o a acostumbrarnos a vivir sin ella. Esa es la verdad. Pero, cambiando el tema, Napoleón Bravo, que estaba entrevistando a José Guerra, le habla sobre la corrupción que se ha generado en el seno del grupo de Guaidó. Y le hizo referencia a eso que le llaman el cucutazo, que tiene varias modalidades y aristas. Y me acuerdo que en un seminario, en una charla que dieron en la Universidad de Miami, hace mucho tiempo, fue en el año 2006, uno de los que estaba dando la charla, que por cierto era venezolano, se refirió a los venezolanos, al problema de la corrupción en Venezuela como una cuestión genética. O sea que para él, el venezolano era genéticamente corrupto. Y la corrupción ha sido uno de los grandes elementos por los cuales se perdió Venezuela en las garras del castroestalinismo internacional, del narco-castroestalinismo internacional. Hubo manejos irregulares de esos fondos. Yo creo que las autoridades colombianas han debido presentar el informe porque son los que están en condiciones de hacerlo, tienen los cuerpos policiales, tienen las cuentas bancarias y lo que sucedió. Yo no tapo a nadie, yo no tapo a nadie, pero yo creo que ahí faltó precisión, los involucrados, los montos, porque no fue la ayuda humanitaria, fueron unas contribuciones privadas. El primer punto que quiero aclarar allí, que estos no son recursos públicos, son donaciones de empresarios colombianos, colombo-venezolanos y venezolanos que hacen vida en Colombia, que nos dan estas donaciones para poder suplir los gastos en principio, los gastos básicos de kits de higiene, ropa y kit para los niños que venían acompañando a los militares, que se estaba haciendo cargo ACNUR de su hospedaje y alimentación, y a partir del 9 de marzo iniciamos con una contingencia diferente porque ACNUR ya no tenía más recursos y nos hace saber que no podían recibir a más personas. ¿Cuánto dinero recibieron ustedes de esas donaciones, de esos empresarios venezolanos, colombo-venezolanos y de otras personas? Fueron $99.110. Entonces, estos individuos están hablando de conformar un CNE nuevo, con 5 directivos nuevos. No sé cuánto. Señores, con todos los billones o millardos de euros, de libras esterlinas, de oro, de lo que sea, que tiene el régimen y los narcogenerales, toda esta gente que están en Venezuela chupando todos los días, destruyéndola. Estos individuos
tienen cualquier cantidad de millones. Y si es cierto que el problema de la corrupción en Venezuela es un problema genético, bueno, pues entonces, ¿qué costaría darle unos 10, 15 millones de euros a cada uno de esos 5 directivos del nuevo CNE para decirle que acepten los resultados de una farsa electoral? Ya lo vimos con Capriles. El ex candidato presidencial venezolano por la Mesa de la Unidad Democrática, Enrique Capriles, ratificó que no hubo fraude en los comicios que se realizaron en Venezuela el domingo. Yo voy a ser claro y raspado. Aquí no hubo fraude. Lo digo clarito. Y le pido a los que andan tratando que, bueno, que lo piensen bien. O sea, lo que quiero decir es que el proceso, de acuerdo a la información que nosotros hemos ido auditando, todo lo que hemos ido chequeando, si aquí hubiese habido algo que pusiera en duda, yo soy el primero en decirlo. Por último, y para concluir el programa de hoy, Napoleón le preguntó a José Guerra por el padre de Guaidó. El padre de Guaidó, según el Panam Post, se reunió en España con Leopoldo Betancourt. Por cierto, hijo de un gran pianista venezolano, que a mí me encanta cómo toca el piano, amigo nuestro. Su tía se estudió toda la vida con mi esposa. Una familia muy digna, pero él se desvió y se metió a bolichico. Resulta que José Guerra más o menos tiene una idea más o menos de lo que es la Dawick y la cosa y los bolichicos y esto y lo otro, pero dice que él no ha visto la foto de el padre de Guaidó en ¿cómo se llama? Wilmer, creo que se llama Wilmer Guaidó, en la especie de castillo, una mansión impresionante que tiene Alejandro Betancourt en España. Y él dice que él no ha visto la foto, que se callen, si alguien sabe que se la mande para él ver si es cierto o es falso. Y no solamente el padre de Guaidó, también están involucrando, según las fuentes periodísticas mundiales, están involucrando al hermano de Guaidó, de Juan Guaidó. Pero José Guerra no tiene mucha información al respecto. Usted me manda la foto, yo no la he visto. Usted me manda la foto por el WhatsApp y yo le puedo dar una opinión, porque yo la foto no la he visto. Me la manda por cualquier medio. No, porque yo no la he visto. Entonces no voy a opinar sobre algo que no he visto. O sea, me entra la foto y yo averiguo, ¿la foto es genuina o no es genuina? Porque hay que ver eso. Porque con estos medios tecnológicos no estoy defendiendo al papá de Guaidó, no lo estoy defendiendo. Para nada. Ni lo conozco. Bien, amigos, esto es todo por hoy. Vamos a ver si el amigo Juan Guaidó, el superhéroe, regresa como dicen que va a regresar mañana. Y mañana estaremos con otro programa de Robert al Día. Muchas gracias y no se olvide de suscribirse a mi canal. Gracias y bueno.